Muy bien, Shalom Alejem, bienvenidos a todos. Vamos a nada más confirmar que me escuchan. Todos, si me pueden escuchar, nada más poniéndome una figurita de alguna figurita en el... Perfecto, ya escuchamos. Ok, excelente. Muchas gracias, me escuchan bien. Ya que todos me escuchan bien, entonces vamos a dar inicio. Igual es bueno saber que todos saben utilizar, nada más para confirmar que todos sabemos utilizar bien el Zoom, y los que no sepan utilizar, que lo aprovechen ahorita para aprender a cómo se utiliza la manita. Pueden levantar su manita virtual. del, eh, Levanten su manita virtual todos, por favor, para nada más confirmar que sepan cómo utilizar su manita virtual. Su manita virtual del Zoom. Ayúdenme levantando su manita virtual del Zoom para que vean cómo se va utilizando. Si no saben, búsquenle para que puedan descubrir cómo se usa. Manita virtual, todos levantando su manita virtual para que vean cómo se utiliza su manita virtual. Nada más, quiero confirmar. Quiero que todos participemos lo más que podamos. Por favor, vamos a todos levantar su manita virtual. Manita virtual, para que veamos que todos estén funcionando correctamente. Quiero ver que esa participación, nos falta la mitad del grupo que no ha levantado su manita virtual. Ayúdenme a buscar ahí en sus configuraciones. Es donde dice reacciones, pues no, donde en tu sección creo que es donde nada más para levantar la manita. Hay varias opciones dependiendo de dónde estés. Todos levanten su manita virtual para confirmar que todos estamos utilizando, que sepamos cómo utilizar la manita virtual. Manita virtual, todos levantando su manita virtual. Nos faltan unos cuantos para levantar su manita virtual en el Zoom. Ayúdenme a levantarla para que podamos confirmar que todos sepan utilizar esta función. Búsquenle para que puedan aprender a hacerlo. Vamos, faltan unos cuantos. Ya casi alcanzamos todos a levantar su manita virtual. Ah, no, perdón, aquí puse para que se... Ok, no. No se desmuten, aunque si les puse no lo hagan. A ver, manita virtual, quieren intentar, faltan los que faltan. Levantar su manita virtual del Zoom. Bueno, hay algunos que todavía no se conectan completamente su audio. Está bien, muchas gracias. Ya podemos bajar nuestra varita virtual. Admit all. Ya pueden bajar su manita virtual. Muy bien, entonces ahorita lo que quería hacer nada más era confirmar que todos supieran utilizarlo. ¿Por qué? Porque es muy importante para que puedan hacer después preguntas y participaciones. Entonces ya podemos bajar todos, además de que deben saber que el aprendizaje, hay diferentes tipos de aprendizaje. Entonces, este tipo de aprendizaje donde estamos ahorita, donde es por Zoom, es muy complicado en ciertas ocasiones porque llega a haber una situación donde solamente uno está hablando, los demás están escuchando, entonces llega un punto donde la gente no tiene realmente una participación, entonces empiezan a quedar dormidos, entonces lo que se ve en el curso queda desperdiciado en muchas ocasiones, entonces necesitamos que estén despiertos y que podamos por lo menos, no quisiera que participemos de una manera quitando el micrófono, porque si no después se acaba el tiempo, pero por lo menos que podamos participar de una manera virtual, que Zoom tiene afortunadamente estas opciones para la participación virtual a través de las manitas y así. Entonces, otra cosa, quien pueda, yo sé que hay gente que no va a poder, pero quien pueda activar sus cámaras es mucho mejor para mí, porque así puedo saber si la gente está aprendiendo, se está quedando dormido o qué está pasando con ustedes. Entonces, para que esto pueda fluir mejor, quien pueda, que prenda su cámara. Yo entiendo si no la puedes prender, pero quien pueda, mejor prenderla para que podamos tener una mejor, yo pueda tener una mejor perspectiva de lo que estamos pasando aquí con ustedes. Entonces, vamos a empezar. El día de hoy va a ser una introducción a lo que es el curso de lectura de la Shon HaKodesh. Ahorita vamos a ver diferentes cosas. Lo que vamos a ver hoy va a ser, uno me va a presentar yo como el moré, como el maestro. Voy a presentarme qué es cuál es como que mis credenciales para poder dar este curso. Voy a presentarme en una introducción a la mentalidad que ustedes tienen que tener con respecto al aprendizaje de manera general, con respecto al aprendizaje de los idiomas y con respecto al hebreo en particular. Entonces, y también vamos a estar viendo cómo vamos a hacerle con los diferentes niveles, porque aquí hay gente de todos los niveles. Tenemos gente que son de todos los niveles,
vamos a descubrir la manera de que podamos mejorar nuestro aprovechamiento de los estudios que vamos a tener aquí. Porque esto, si esto se queda en yo dando una clase y ustedes escuchando pasivamente, no va a llegar a muchos lados. Deben ustedes saber que la cantidad de personas que terminan un curso en línea, que empezaron un curso y que lo terminan, la cantidad de personas es del 3%. Eso significa que de 100 personas que se inscriben a un curso, solamente 3 llegan a terminarlo. Entonces, ustedes, ¿por qué pasa eso? Porque la gente tiende como que a dejar de estar involucrados en su aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que simplemente se aburren, llegan a tener como que no llegan a tener realmente un involucramiento, no llegan a sentir un reto o sienten que es demasiado difícil. Entonces, por cualquiera de esas razones, además de la vida diaria que te impone una situación en la cual no puedes continuar las cosas, solamente el 3% de la gente que empieza un curso en línea lo llega a terminar realmente. Entonces, no queremos ser parte de las estadísticas, queremos que realmente poder cambiar esa estadística, que la mayoría de la gente que está empezando este curso realmente lo pueda terminar. Y para ello tenemos que cambiar nuestra perspectiva con respecto al aprendizaje. Estamos acostumbrados a que nosotros nos sentamos, escuchamos, alguien más da la clase y ahí se quedó. Entró por un oído, parte de ello se quedó tantito, parte de ello salió. Para algunos se queda un 30%, para otros se queda un 3%. Entonces, y la gente siente que es, ¿por qué? Porque es inteligente, porque es tonto, porque es, lo cual muchas veces no tiene nada que ver. Muchas veces tiene que ver con la persona en qué tanto pone esfuerzo en su aprendizaje, qué tanto él está utilizando una forma de aprender que va de acuerdo a lo que él necesita, porque no todos aprendemos de la misma manera, y qué tanto la persona está realmente interesado en aprender. Yo estoy casi seguro que todos los que están aquí están interesados en aprender. ¿Por qué? Porque pagaron un curso, entonces no hubieran gastado dinero por algo que no estarían interesados. Entonces, lo que es importante que hagamos en este momento es que ustedes puedan tener quitarse los prejuicios que tienen con respecto a ustedes mismos y con respecto al aprendizaje en general. Y vamos a empezar por ahí, que ¿cuál es la manera correcta en la que una persona aprende algo? Muchas veces simplemente es, como dijimos, el maestro se para, dice las cosas y yo escucho. Pero eso es cuando eres pasivo en tu aprendizaje, es cuando menos vas a aprender. Entonces, por eso que necesito que ustedes puedan estar activos en su aprendizaje. La manera en la que tiene que ser es correcto es que el maestro es solamente como un guía que te lleva la información y que tú tienes que poner el esfuerzo para poder hacer las cosas. Al cerebro le gusta aprender cuando se divierte, al cerebro le gusta aprender cuando está activo, al cerebro le gusta aprender cuando son cosas ridículas, cuando son cosas increíbles, en historias. Cuando es algo entretenido, el cerebro aprende. Cuando es algo aburrido, el cerebro no olvida, el cerebro no le gusta aprender de esa manera. Y entonces tenemos que tratar de hacer nuestro aprendizaje lo más interesante para nosotros. A veces el maestro no lo va a hacer interesante, nosotros tenemos que hacerlo algo interesante. A veces el maestro te va a ayudar, pero tú tienes que también poner de tu parte, involucrarte en tu aprendizaje a través de leer, de escribir, de anotar, de repetir. Vamos a ver cómo es que los mitos del aprendizaje en general, los mitos del aprendizaje del idioma del hebreo en particular. Eh, por ejemplo, una de las cosas que llegamos a tener, y seguramente los que tienen niños van a poder estar de acuerdo con esta situación donde cuando no tenemos paciencia con los niños de cómo enseñarles, ¿qué es lo que llega a suceder? Lo que llega a suceder es que nosotros queremos enseñarle, por ejemplo, el abecedario, ya sea en hebreo o en español o en lo que sea, y empezamos a enseñarle. Y entonces le decimos, mira, esta es la Aleph, esta es la Bet, y al siguiente día no se acuerda de nada de lo que aprendió. Y tenemos que volverle a enseñar. Y al siguiente día no se acuerda de nada y tenemos que volver a enseñar. Y así estamos repitiendo y repitiendo de una y otra vez. Entonces, y parece como que no aprende. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que a veces tenemos una expectativa falsa del aprendizaje, de lo que el niño tendría que aprender. Como nosotros ya lo sabemos, tenemos una expectativa falsa de que el niño también tendría que aprenderlo. Entonces, ¿qué hacemos? Presionamos y nos enojamos y empezamos a gritar y nos desesperamos y ya no queremos enseñarle. ¿Y qué decimos? No, yo no sirvo para enseñar, como que ya mi hijo no sirve para aprender, o no es inteligente, o yo no sé enseñar, y nos quedamos con eso cuando simplemente no entendemos que lo que nos falta es la capacidad de poder tener paciencia y entender que cada persona tiene un nivel de aprendizaje, tiene una velocidad de aprendizaje diferente.
Es por eso que también poner a muchos niños en un solo grado y esperar que todos tengan el mismo conocimiento previo o esperar que todos tengan, que todos aprendan a la misma velocidad, es una locura, es una tontería. Entonces, ¿qué termina pasando? Los niños más inteligentes se van a terminar aburriendo porque ya entendieron el tema. Los niños que tardan un poco más en aprender qué va a pasar, se van a desesperar, se van a aburrir porque no entienden nada. Entonces, tienes dos extremos del salón de clase aburridos, unos porque ya entendieron y ya se aburrieron y otros porque no entienden nada y ya se aburrieron, y además de que estos van a pensar que son tontos y por lo tanto van a seguir teniendo problemas del aprendizaje posteriormente, y vas a tener una clase media que va a estar como que más o menos entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Simplemente que ya perdiste una gran cantidad de personas dentro de ese proceso. Entonces, tenemos que entender que todos tenemos una capacidad de aprendizaje diferente, y esto les va a servir para sus hijos, pero también les va a servir para ustedes. ¿Por qué? Porque cuando estén sentados con sus hijos, nos dice Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, el más sabio, Salomón, el que escritor de Proverbios, de Eclesiastés, de Cantar a los Cantares, el más sabio de las personas, nos dice: educa al niño de acuerdo a su camino, y cuando sea grande no se apartará de él. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Esto lo que nos está diciendo es que hay un camino específico para la persona de aprendizaje. En otras palabras, si yo estoy insistiendo que mi hijo aprenda el Aleph Bet en una semana, pero mi hijo tarda 2 semanas en aprender, ¿estoy de acuerdo a mi camino o de acuerdo al suyo? Claro que estoy de acuerdo a mi camino, no estoy de acuerdo a su camino del niño. Y a veces pasa lo mismo con nosotros. Cuando estamos en un proceso de aprendizaje y de repente no estamos entendiendo algo, ya nos sentimos tontos, ya sentimos que estamos batallando. Entonces, ¿qué hacemos? Nos frustramos y empezamos a echarnos culpas, empezamos a hacer como que, a empezar como con una situación en la mente negativa. Cuando realmente, ¿cuál es la situación que tenemos que, cómo tenemos que ver esta situación? Tenemos que verlo como: tengo un camino de aprendizaje y tengo que tomarme el tiempo de llevar el camino conforme lo necesite. Si necesito una semana para aprender, va a ser una semana. Si necesito 2 semanas, va a ser 2 semanas. Si necesito un mes, va a ser un mes. Obviamente esto es mientras que la persona esté tomando lo necesario para como las herramientas correctas para poder aprender. Entonces aquí voy a aprovechar para presentarme. Mi nombre es Aaron David Calvo. Yo soy ger, soy un converso al judaísmo que vive en la comunidad judía aquí desde hace unos años, y yo mismo tuve la experiencia de pasar un tema del aprendizaje donde empiezas desde cero. Obviamente yo aunque desde pequeño me empezaron a enseñar el hebreo, y yo estoy casi seguro que muchos de ustedes tienen hebreo hasta cierto punto, aunque muchos me pusieron que no tengo nada, pero estoy seguro que ya leen algunas cosas con fonética, por ejemplo, o que ya tienen algún conocimiento previo en las letras hebreas, etcétera. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Lo aprendimos de manera, nosotros por nuestra cuenta, o incluso lo aprendimos de maestros, pero que estos maestros no necesariamente son expertos en el idioma hebreo como nosotros lo vamos a aprender aquí. Como yo les puse, esto es un curso de hebreo antiguo. ¿Por qué le pongo hebreo antiguo? Porque es contrario al hebreo moderno. El hebreo moderno es un hebreo, digamos, creado actualmente en el Estado de Israel. Cuando se formó el Estado de Israel, se formó también este hebreo moderno, donde simplemente hubo gente que era experto, digamos, en ciertas reglas gramaticales, empezaron a inventar palabras basadas en las necesidades de la modernidad, empezaron a crear reglas gramaticales basadas en su propia voluntad, pero no basadas necesariamente en la experiencia de la comunidad judía religiosa, de acuerdo a la halajá, de acuerdo a la ley judía. Entonces, el hebreo moderno tiene muchos errores, tiene muchas cosas que la pronunciación no va de acuerdo a ello. Y lo que vamos a aprender aquí es un hebreo de acuerdo como digamos, la Torá. Un hebreo de acuerdo a la halajá, un hebreo que se habla en las comunidades religiosas, por lo menos aquellos que todavía les preocupa la preservación del hebreo antiguo, vamos a llamarlo, del hebreo que hablaban los ancestros, de un hebreo pronunciado correctamente, de un hebreo con reglas gramaticales. Hoy en día, tú vas a la comunidad judía
y la cantidad de personas que realmente saben pronunciar correctamente o que saben reglas gramaticales es muy poquita, es mínima. O sea, judíos de nacimiento, simplemente que es algo que se ha perdido, lamentablemente. Cuando si ustedes ven los textos antiguos, van a encontrar que era un tema muy importante. Rashi, quien ha llegado a tocar un libro de la Torah con Rashi, va a ver que en muchas ocasiones Rashi te va a decir, no, este es un verbo que es ipil y que tiene, o sea, te va a dar muchas reglas gramaticales. ¿Por qué? Porque es muy importante y es muy relevante para el estudio de la Torah. Y aquí es donde va la razón por la que yo quise crear un grupo, un curso de estudio de hebreo. Por dos cosas. Uno, a mí me apasiona el aprendizaje, me apasiona aprender y me apasiona aprender la mejor manera de aprender las cosas. Porque es diferente, tú puedes simplemente buscar aprender algo y lo vas a hacer con las maneras tradicionales que hay de aprendizaje y puede funcionar y puede no funcionar, puede que te tardes muchísimos años más de lo que tendría que tardarse. Si tú lograras entender cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente, cómo aprendemos, cómo entendemos las cosas. Cuando una persona se pone a profundizar en entenderlas, cómo aprende el cerebro, entonces es mucho más fácil que pueda aprender más rápido, que no se le olviden las cosas. Entonces me apasionaba ese tema, me apasiona cómo memorizar mejor, me apasiona cómo aprender los idiomas en general y cómo aprender en general. Me apasionaba el hebreo y aprenderlo de la manera antigua, porque incluso nos dicen nuestros sabios, los sabios del judaísmo dicen que una persona que es cuidadoso, que es particular con su hablar, no solamente en hebreo, sino en cualquier lengua, una persona que es particular en su habla, su conocimiento se mantiene en él. Mientras que una persona que no es particular, que no es cuidadoso en su habla, su conocimiento no se mantiene. Entonces, y pone ejemplos incluso de personas hablando en arameo en el mercado y cómo es que tales personas no se entendía nada lo que decían y aquellas personas entendían muy finamente lo que decían. Entonces, soy alguien que me preocupa mucho de que se pronuncie, se mantenga la herencia de la pronunciación del hebreo correcto y más para aquellas personas que están interesadas en la lectura y meterse en los textos sagrados del pueblo de Israel, hacerlo con su idioma original es lo mejor que uno puede hacer. Y con la correcta pronunciación, con las reglas gramaticales correctas. Entonces, esta es la razón. Y también van a darse cuenta que en este curso vamos a ver poquito vocabulario, nada más porque vamos a estar leyendo palabras que mientras las leemos les voy a decir, saben que esta palabra significa esto, pero no porque sea nuestro propósito aprender vocabulario per se, sino porque va a ser algo que vamos a aprender mientras vamos pasando. Y hay otra situación también, que cuando estamos en una situación donde, por ejemplo, aprendemos las reglas gramaticales como los prefijos, los sufijos y todo ese tipo de conocimiento, vamos a ver que vamos a poder entender mejor las palabras, porque vamos a entender que tenemos raíces de palabras y que simplemente si entendemos que esto es un prefijo y que esto es un sufijo, y entonces si le quitamos eso, podemos ver la raíz de la palabra y entender cuál es el significado, porque ya lo habíamos visto en otro contexto. Entonces se vuelve más fácil el aprendizaje general de todo el hebreo cuando una persona empieza a aprender correctamente. Y es por eso que yo dije, tengo que crear un grupo de estudio de hebreo para que las personas puedan aprender correctamente con las reglas gramaticales como tiene que ser. Yo estoy casi seguro que no hay ningún curso como este en todo el mundo hispanohablante. Hay muchos cursos de hebreo, pero la mayoría son cursos de o hebreo moderno o un hebreo que no está basado en las reglas gramaticales de los sabios del pueblo de Israel. Esto es lo que es este curso. Este curso está basado en las reglas gramaticales de los sabios del pueblo de Israel. No es hebreo moderno, no es es un hebreo basado en la Torá. Entonces, por eso le puse hebreo antiguo, ¿no? Porque es como basado en lo que es el Tanaj. Entonces, yo he sido maestro también, incluso en la comunidad judía, era maestro también en la comunidad de Monte Sinai, a niños que estaban preparándose para su bar mitzvah, yo les ayudaba, les preparaba para su bar mitzvah en esa comunidad. Entonces, digamos como que tengo manera de poder ayudarlos a poder llegar a esto. Además de que me he preparado muchísimo en la manera correcta de aprender, porque yo mismo empecé a una edad, digamos, no tan avanzada, porque ahorita estoy todavía joven, pero aprendí a una edad que es más o menos joven. Empecé a aprender todos estos temas y me di cuenta que hay maneras de aprendizaje que son más sencillas, que si una persona practica de esta manera y así, y es por eso que vamos a crear un tema
que se llaman las Jabrutot, que el pueblo de Israel siempre ha estudiado a través de Jabrutot, a través de compañeros de estudio, que significa que te ponen con una persona que está más o menos a tu nivel, un poquito más, un poquito menos, y la idea es que los dos practiquen y se corrijan. Ahí es donde salen las dudas de verdad. Cuando una persona solamente escucha y dice, cree que ya le entendió, pero no lo ha entendido, simplemente que no se ha dado cuenta. Cuando lo tratas de explicar, ahí es cuando te das cuenta que no entendiste nada. Entonces, ahora sí, entonces es por eso que las compañeras de estudio, ¿por qué? Porque también tienes dos personas que entendieron diferente. Entonces empiezan a leer uno, lee el otro y dice, ah, es así, ¿no? Y el otro dice, claro que no, no es así, es así. Y le dice, ¿de qué estás hablando? Yo entendí así. Y entonces ahí salen las dudas, ahí sale a relucir lo que realmente entendiste, ahí sale a relucir cómo es que realmente una persona no entendió, la otra persona sí entendió. Entonces eso está basado mucho en que así somos. A veces estamos acostumbrados a un aprendizaje de las cosas tan superficial que cuando que ni siquiera empezamos a rascar. En la escuela era como que aprende esto, ya lo aprendí de memoria, sí, ya está como que ahí puesto, ya, con eso es suficiente, ya sigue a lo siguiente. Pero en el judaísmo no es así, en el judaísmo es repasar y repasar y repasar. ¿Para qué? Para poder tener claridad en lo que no sabes. Porque, digamos, ya cuando empiezas a repasar, cuando lo dices con tu boca, cuando se lo explicas a alguien, ahí te das cuenta que no entendiste bien. O cuando el otro entendió otra cosa, ahí puedes poder empezar a contrastar las ideas que tenían y ahí pueden llegar a entender correctamente lo que realmente están aprendiendo. Entonces, esa es una de las ideas que vamos a tener en este grupo. Entonces, deben saber que cuando una persona está aprendiendo idiomas, que es, en general, la gente siempre dice, los niños aprenden mejor un idioma que los adultos. Y en verdad que no tiene sentido. Les voy a decir por qué. De inicio, si me pueden poner en el chat, ¿qué es un idioma? Los que quieran poner en el chat, vamos a ver qué opinan. ¿Qué es un idioma? ¿Cómo, si quisieran definir un idioma, qué es un idioma? Vamos a ver, quiero ver respuestas. La forma de comunicarte. ¿Qué más? Comunicación, ¿o qué otra? Ajá. A ver, los que están escribiendo para ¿en qué consiste un idioma? Digamos, ¿cuáles son las partes de un idioma? ¿Cómo un modo de hablar de un lugar? Ok. Sonidos, muy bien. Sonidos consiste de sonidos, perfecto. Comunicación oral verbal, ok. Símbolos que utilizan como símbolos, ok. Muy bien. ¿Qué más? Sonidos, símbolos, vamos bien. Sistema de signos para comunicarse, también, ok. ¿Qué más? Gestos, señales, ok. Bueno, si quieren seguir escribiendo, ahorita vamos a ver qué más dicen. Eh, Estructuras organizadas, perfecto, ok, eso me gustó. Estructuras organizadas. Gematria, ok, más o menos. Muy bien, entonces, ¿qué es un idioma? Un idioma puede estar eh, constituido de sonidos. Dice idioma de forma de comunicación escrita, verbal y auditiva. Ok, muy bien. Está muy profesional esa definición. Vamos a poner algo un poco más sencillo. Un idioma son sonidos que tienen cierta estructura, que esta estructura me lleva a un concepto. ¿Les gusta la definición? Son sonidos que tienen cierta estructura y que esta estructura, a lo mejor porque nos ponemos de acuerdo, esta estructura me lleva a un concepto. Entonces, ¿por qué la silla, que son sonidos, silla? Digamos, vamos a ver dos sonidos primarios a través de sílabas. Estos dos sonidos primarios, a través de un consenso general en el mundo de habla hispana, yo entiendo que silla es una cosa en la que yo me siento. Es un concepto que tiene una estructura. Entonces, la palabra entonces, ahora, basado en esta definición sencilla que acabamos de aprender, es que son sonidos que tienen cierta estructura y que me llaman a un concepto. ¿Quién tendría la posibilidad de aprender mejor un idioma? ¿Quién tiene más sonidos? ¿Un niño o un adulto? Un niño tiene más sonidos. ¿Quién tiene más estructuras? ¿Un niño o un adulto? Un adulto tiene más estructuras. ¿Quién tiene más conceptos? ¿Un niño o un adulto? Un adulto tiene más conceptos. Entonces, ¿cómo puede ser que un niño aprenda más rápido que un adulto? La respuesta está en que el niño tiene menos limitaciones mentales.
El niño no tiene limitaciones de me siento mal porque hablé de esta manera, porque me da pena que la gente diga que cómo me vea. Así, siempre pongo el ejemplo de esta niña que daba clases, yo antes daba clases de inglés. Y tenía grupitos, niños pequeños. Yo pensaba que lo peor que podía tener era un grupito de niños pequeños y resulta que fue el mejor de todos los grupos que tuve, creo yo. Y ¿por qué? Porque juegas con ellos, juegas, aprenden, se divierten y todo está perfecto. Entonces los papás están felices, los niños están felices, tú estás feliz. Entonces es la mejor manera de aprender. Entonces los voy a poner a correr todos aquí también para que aprendamos hebreo. No, pero estaría divertido, pero no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer aquí va a ser tratar de quitarnos esas limitantes que tenemos. Una de las niñas que yo tenía era la niña más pequeña del grupo. Esta niña creo que tenía 7 años, no sé, a lo mejor menos, 5 años. Era la niña más pequeña del todo el grupo, pero ella amaba el inglés. De hecho, cuando sus papás me contaron que ella le ofrecieron, oye, te llevamos a tocar piano, te llevamos a ballet, te llevamos a gimnasia, ella dijo, yo quiero ir a inglés. Ok, la llevaron a inglés, la castigaban, la amenazaban diciendo, si te portas mal no te vamos a llevar a clases de inglés, ¿eh? Porque le encantaba el inglés. Y esto es una de las primeras cosas necesarias para poder aprender algo. Tener el interés, tener la curiosidad, querer hacerlo. Y como dijimos, creo que eso lo cumplimos ya todos, ¿no? Lo segundo que tenía Amy, se llamaba esta niña, le encantaba el inglés. Ella no le importaba si le entendían o no le entendían, ella practicaba su inglés. Si aprendía en el salón de clases good morning, ella iba con sus papás y les decía good morning. ¿Me entienden o no me entienden? A ella no le importaba un comino. Ella solo iba y hablaba lo que aprendió en clase porque le gustaba y no le daba pena si tenía mala pronunciación, si no la entendían, si no la escuchaba. Ella practicaba lo que aprendía porque le gustaba. Otra cosa es justo eso, no tenía la pena de pronunciarlo y era la que mejor pronunciación desarrolló. ¿Por qué? Porque ella no tenía problema, porque nosotros tenemos ahorita ya una base de datos en nuestra mente. Esta base de datos en nuestra mente se llama español y ya tenemos ciertos sonidos con ciertas estructuras que nos llevan a ciertos conceptos en esta estructura mental que se llama español. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo digo algo que está fuera de esta estructura? Es lo que yo llamaría en español falta de ortografía. Es lo que yo llamaría en español un error gramatical. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo digo algo fuera de esa base de datos? Inmediatamente mi mente me dice error, error, error. ¿Por qué? Porque no está dentro de la base de datos que ya conoces. Tengo una base de datos que se llama español y esto que estás tratando de meter no es español. Entonces tu mente te va a decir esto es un error, eso está mal, no existe en la base de datos, está mal. Entonces, ¿qué va a suceder? Tú vas a sentirte mal porque en la escuela te enseñaron que equivocarte está mal. Entonces ya sabes que equivocarte está mal, entonces te estás equivocando cuando estás pronunciando esto porque tu mente te está diciendo que te estás equivocando. No necesariamente te estás equivocando, solamente que estás saliendo de la base de datos existente y entonces te sientes mal porque tu mente te está diciendo, no existe esta información que estás repitiendo ahorita, no existe en tu base de datos y por lo tanto lo que eso me indica, dice tu mente, es que estás mal. Y como aprendiste en la escuela que estar mal está mal, entonces, ¿qué haces? Pues te callas y mejor no lo pronuncias porque estoy mal. Y me da pena estar mal, porque en la escuela me enseñaron que estar mal está mal. Entonces me cuesta cometer errores. ¿Por qué? Porque en la escuela me dijeron que cometer errores está mal. El que comete más errores es el que reprueba. El que comete más aciertos es el que va bien. Entonces yo, en mi persona, yo estoy ahorita tratando de repetir la Ain, que la Ain en el hebreo no existe en español. Y entonces mi mente me dice, oye, espérate, este sonido no existe, no existe este sonido, estás mal. Y entonces cuando estás mal, entonces deja de hacerlo porque estás mal y no debes hacer las cosas que están mal. Y para aprender un idioma tienes que hacer lo contrario. Es por eso que los niños nos ganan en aprender idiomas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen problema en equivocarse, porque ellos no tienen ese sistema, todavía no lo desarrollan tanto. Uno, no han desarrollado el sistema de la estructura del español, lo están desarrollando. Entonces, como están en desarrollo, entonces cualquier cosa nueva que entra es una cosa nueva. Entonces no hay problema. Para nosotros, como ya tenemos tan estructurado nuestro español, entonces ya es como que algo extraño cuando empezamos a pronunciar un sonido diferente al que estamos acostumbrados. Y el segundo detalle es que nosotros ya fuimos a la escuela, nosotros ya nos enseñaron que estar mal, que cometer errores está mal. Entonces, los niños no, los niños
todavía muchas veces están en ese proceso de adestración negativa que te genera la escuela, de enseñarte que cuando cometes un error estás mal. Y la verdad es que en la vida los que más errores cometen son los que más éxito van a tener, porque son los que más van a aprender, porque no hay una mejor manera de aprender que cometiendo errores. No existe. Digo, a veces es mucho mejor aprender de los errores de los demás en los libros, en los audios, y para eso está un maestro también, ¿no? Un maestro está para ayudarte a que cometas la menor cantidad de errores, pero no es para librarte de los errores, es para guiarte, porque a veces parte del aprendizaje es que tú puedas cometer los errores, que sepas cómo se pronuncia y que también sepas cómo no se pronuncia, porque muchas veces es muy peligroso el que lo hace bien a la primera. ¿Por qué? Porque si lo hiciste bien a la primera, entonces dijiste, ya la hice, ya estoy del otro lado. Y entonces después, si te equivocas, ya nadie te corrigió. ¿Por qué? Porque ya sentiste que ya estás del otro lado y si después cometiste el error ya no supiste que de esa manera no se hace. Pero cuando te equivocaste, ya aprendiste la manera en la que no se debe de hacer. Y también ya aprendiste la manera en la que se debe de hacer. Entonces estás de gane por sobre el que lo hizo bien desde la primera. Entonces, es por eso que los niños aprenden en la práctica mejor que los adultos. ¿Por qué? Porque los niños no tienen limitantes, los niños no tienen una estructura tan fija, tan firme como nosotros. Entonces eso causa toda la bola de nieve que se crea en nuestra vida para evitarnos el aprendizaje. Y el otro tema es el tema de... Obviamente, también los adultos estamos ocupados, nuestra mente tiene muchas cosas, el niño está más libre de hacer las cosas, es algo que no podemos cambiar. Eso ya, lo mejor que podemos hacer es tratar de, mientras estamos en clase, apagar todo lo demás y concentrarnos en lo que estamos en ese momento, sin ninguna otra cosa, con nuestro café en la mano para que no nos durmamos, con nuestra libreta en la mano para apuntar los conceptos importantes y el repaso. Ahora, ya que toqué este tema, es muy importante, es muy positivo ese repaso que una persona hace de los conceptos principales. Entonces, una persona siempre, dice los sabios del pueblo de Israel, dice que una persona siempre aprende a través de Kelalim, a través de principios generales y no a través de Peratim, a través de detalles. ¿Qué significa Kelalim y qué significa Peratim? Significa que tú puedes empezar a aprender un tema a través de aprender mucho, 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 mucho y tratar de unir los puntos en tu cabeza y así, tal vez lo hagas, tal vez no lo hagas. Pero lo mejor que puedes hacer es empezar, por eso los libros tienen un índice, para que tú empieces a decir, a ver, estos son los conceptos principales que voy a estar aprendiendo. Entonces yo hago en mi mente, creo una carpeta de temas principales en mi mente y de cada tema voy desarrollándolo y lo voy tratando de poner en práctica cuando pueda ponerlo en práctica. Algo que aprendemos para hacer, para poner en práctica, se va a quedar mucho más que algo que aprendemos simplemente para aprender. Entonces, cuando ustedes hacen, es por eso que la clase va a ser principalmente práctica y no tanto teórica, porque ahorita, por ejemplo, se me van a dormir muy fácilmente muchos, porque nada más estoy hablando yo, pero cuando estemos en la clase misma es aprender de manera poco a poco. Y tratar de apuntar. Cuando hay conceptos importantes, apúntenlos y repásenlos más de una vez, repásenlos varias veces para que puedan llegar a tener claridad de los conceptos. Es muy importante este tema de repaso. Lo que vamos a hacer en la clase es solamente la primera parte de la guía. Lo que va a ser más importante va a ser lo que ustedes hacen en su casa, las veces que repasan, las veces que practican, la cantidad de años que van a tardar en aprender va a ser la cantidad de esfuerzo que le meten a hacerlo. ¿Cuántos minutos le dedican al día? ¿Cuántos minutos dedican a practicar al día? ¿Cuántas veces se equivocan? Sí, como dice, ¿quieres aprender más rápido? ¿Quieres aumentar tu índice de éxito? Aumenta tu índice de fracaso. Fracasa más y más rápido. ¿Para qué? Para que puedas llegar a tener éxito más fácil y más rápido. Entonces, eso es un concepto primordial que tenemos que meternos en la cabeza. Los errores son positivos mientras aprenda de ellos, claro está, ¿no? Los errores son positivos mientras aprenda de ellos y busque el cambio. Y muchas veces el problema cuando aprendemos y cuando alguien te corrige
es que estamos pensando en la mente, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien. Y nuestra vocecita no nos deja escuchar, no nos deja escucharnos a nosotros mismos, ni escuchar al maestro, ni escuchar nada. Estamos concentrados en tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien. Trata de callar esa vocecita en esos momentos. La vocecita es positiva. La vocecita es la misma vocecita que te va a decir no brinques de ese puente, no saltes del coche mientras anda andando. La vocecita es positiva, tiene un propósito esa vocecita, pero tienes que callarla en los momentos que no son necesarios. Por ejemplo, cuando estás aprendiendo hebreo no es necesaria la vocecita. Cuando estás aprendiendo hebreo, lo que tú necesitas es escucharte a ti mismo, escuchar a los demás. Lo primordial es el idioma. Entonces, incluso un adulto puede aprender el idioma mucho más rápido que un niño, por lo menos en el primer estado, porque si se pone en la misma práctica, un niño no tiene de otra, no le queda de otra más que aprender. Y tardan a veces más de un año en aprender, 2 años, etcétera, dependiendo con qué, pero empieza con poquito, sabe decir mamá y empieza a decir mamá, sabe decir, quiero leche y dice así, o a veces nada más dice leche, o nada más dice de un tipo de esto, entonces pero no le queda otra más que practicar. Si nosotros hiciéramos lo mismo, nos tardaría mucho menos que los niños. Si nos pusiéramos al límite de decir voy a practicar porque voy a practicar, y lo hacemos y empezamos a leer y leer y leer y leer, y los que ya están leyendo textos en hebreo y dicen yo voy a quitarme la fonética y no voy a usar la fonética más, la fonética es positivo para aquellos que, en caso que alguien no sepa qué es la fonética es la transliteración del texto del hebreo en símbolos, en letras, en español. Entonces, en lugar de escribirte en hebreo Israel con letras hebreas, te ponen con letras españolas Israel, ¿no? Entonces, esa es la fonética, la transliteración. Entonces, para aquellas personas, ¿la transliteración es buena para qué? La transliteración solamente es buena para cuando yo tengo dudas de cómo se pronuncia algo. Porque en teoría, las personas que hicieron esta transliteración conocen las reglas gramaticales. Y generalmente así es. Entonces, ¿qué van a hacer? Ellos van a saber dónde están los acentos, ellos van a saber cuándo se pronuncia, cuándo se pronuncia, ellos van a saber las cosas que a lo mejor a nosotros nos cuestan. Pero la fonética no te puede realmente enseñar cómo se pronuncian las letras correctamente. No te puede pronunciar la Ain, no te puede pronunciar la Kof, no te puede pronunciar la Sadi, no te puede pronunciar todas esas letras que no son originarias del hebreo, del español. Entonces, es para eso que necesitamos una tradición viva, que te lo transmitan de uno a otro. Entonces, hemos hablado hasta ahorita de por qué este curso es diferente. Ya dijimos, este curso lo que te va a enseñar, que no te van a enseñar otros cursos, es saber hebreo de acuerdo a las reglas gramaticales de los sabios, como están escritos en los textos de Israel. Otro es entender que para que puedas tú tener un aprendizaje real, tienes que tener un aprendizaje activo, un aprendizaje donde por lo menos estés anotando, donde por lo menos estés en tu mente uniendo ideas, donde estés confrontando las ideas, participando lo más que puedas. Es un aprendizaje donde es divertido, donde es entretenido, donde yo por lo menos trato de hacerlo para mí mismo lo más entretenido posible. Incluso les voy a decir, han escuchado a estas personas que se les dice como que tienen una memoria espectacular, incluso hacen concursos de memorización y pueden memorizar 300 cartas y no sé qué tanto. Bueno, estas personas, hay un libro que se llama en inglés, no sé cómo se llama en español, se llama Moonwalking with Einstein. Este libro, que literalmente significa como que caminando en la luna con Einstein, lo que significa es, este libro lo hizo un periodista que estaba justo viendo, como que investigando, haciendo un reportaje sobre estas personas que tienen una memoria espectacular y que van a los concursos y que ganan medallas. Y en este libro, él reporta cómo es que, pues a él le empezaron a decir, cualquiera puede hacerlo. Y él decía, bueno, lo dicen todos por humildad o no sé qué, pero obviamente no cualquiera puede hacer esas cosas. Y todos le decían lo mismo, cualquiera puede hacerlo, solo tienes que entrenarlo. Cualquiera puede hacerlo, o sea, y empezaba a escucharlo tanto que dijo, bueno, a ver si es cierto, pues yo lo voy a intentar. Entonces todo este libro habla de cómo esta persona pasó de ser un periodista con una memoria, digámoslo así, regular, a ganar el segundo lugar del torneo en Estados Unidos de memoria. ¿Cómo lo hizo entrenando? Entrenó con el primer lugar, y quedó su maestro en primer lugar y él en segundo lugar. ¿Y cómo lo hacía? Que él pone ahí las cosas que uno puede hacer para tener esta memoria espectacular, que simplemente es entrenar. Debemos entender, la mente es un músculo.
La mente, entre más lo usas, mejor va a estar. La gente, pobre de la gente que no usa su cerebro. Pobre de la gente que no, y son muchos, o sea, todos parece como que todos lo usamos, pero no es así. Muchos, es como, o sea, todos usamos nuestros músculos porque pues nos tenemos que levantar todos los días, pero no los ponemos a un límite. Eso es hacer ejercicio es poner tus músculos a un límite para que puedan crecer, para que puedan mejorar. Eso es hacer ejercicio. Lo mismo pasa en ejercicios mentales. No, o sea, todos usamos nuestro cerebro, pero no todos ejercitamos nuestro cerebro. Para ejercitar el cerebro requieres de realmente ponerlo a fuerzas límites. Y pobre las personas que no ejercitan su cerebro. Cuando lleguen a una edad avanzada va a ser muy triste. Las enfermedades como Alzheimer, las enfermedades degenerativas, ¿por qué vienen? Porque una persona no utiliza, no ejercita su cerebro. Entonces, no hay mejor manera que ejercitar tu cerebro a través del conocimiento y es la manera en que se hace. Yo digo, puedes hacerlo a través de juegos de matemáticas o cosas por el estilo, sopas de letra y así, pero qué mejor que adquiriendo conocimiento, leyendo cosas complicadas, aprendiendo nuevos idiomas. Esa es la mejor manera en la que puedes llegar a ejercitar tu cerebro. Entonces dice, volviendo a este periodista que se convirtió en un experto de memorización, ¿qué fue lo que él hizo? Lo que él hizo es empezar a aprender las técnicas para mejorar la memoria y él aprendió que en la memoria le gusta lo ridículo. Entonces tú quieres aprender algo, hazlo ridículo, hazlo grande, hazlo fuerte, hazlo algo que sea, que se te quede en tu memoria. Entonces no es lo mismo que si yo te digo que había un dinosaurio rosa grandísimo arriba del Estadio Azteca y esa imagen no se te va a olvidar. Tu mente la va a captar inmediatamente y la va a recordar inmediatamente. ¿Por qué? Porque es algo que al cerebro le gusta. El cerebro, no importa qué edad tengas, al cerebro le gusta divertirse. Y entre es algo más divertido, algo más entretenido, algo práctico, tu cerebro lo va a captar. Entonces, y es lo que hacen. Ellos que practicar, para ejercitar su memoria, ejercitan lo que es para mejorar la memoria, lo que hacen es ejercitar la imaginación. Si tú ejercitas tu imaginación, puedes memorizar la cantidad de cartas que tú quieras, poniéndoles el significado para ti que sea y haciendo algo ridículo en tu mente, una historia, algo que tenga coherencia, porque si son datos uno tras otro, tras otro, tras otro, tu mente ya, o sea, se aburren de los datos, la mente se aburre de los datos. ¿Qué es lo que tienes que hacer a tu mente? Darle una historia. Aunque no sea así, si tú le das a tu mente una historia, entonces puedes mejorarlo. Entonces les voy a poner un ejemplo de lo que yo hago con mis alumnos de Torah, donde, por ejemplo, existe, no me voy a meter en el tema, nada más para que entiendan un poquito, existe lo que sí que se llama la Mishnah. La Mishnah es como que el texto principal de la Torah oral en el pueblo de Israel. Entonces, este texto de la Mishnah se dividió en 6 órdenes, en 6 categorías principales. Entonces, la manera en la que yo les podría decir a los niños, a ver, memorícense. El primero se llama semillas, el segundo se llama citas, el tercero se llama mujeres, el cuarto se llama daños, el quinto se llama santidades, el sexto se llama purezas. Y a ver, repítelo y repítelo. ¿Y cuántos de aquí me lo pueden repetir? Seguramente no muchos. A lo mejor te vas a acordar de uno, de otro, pero entonces, ¿qué es lo que hice? Les dije, a ver, había un hombre que estaba con una semilla del tamaño de una sandía y estaba plantando su semillota, su grandota, y ¿qué es lo que hizo? Se acordó que tenía una cita muy importante con una mujer. Entonces salió y cuando llegó vio que su coche estaba dañado. ¿De qué? De un toro dañó su coche. Y entonces, ¿qué hizo el dueño del toro? Porque no tenía cómo pagar, le regaló el toro. A esa persona el toro no le servía en lo absoluto. Entonces, que lo que hizo fue santificarlo para el templo. Pero cuando fue a llevarlo al templo para como sacrificio, le dijeron que no podía entrar porque estaba puro. Entonces, la mayoría de la gente me va a poder repetir la historia. ¿Por qué? Porque se lo imaginan. Porque es algo, la mente le gustan las historias. Y ahí van a estar semillas, que es la semilla grandota, que era el primer orden. Después va a estar citas, tenía una cita, es la segunda orden. Después es mujeres, que es el tercer orden. Daños, que era el cuarto. Santidades, que era el quinto. Y purezas, que era el sexto. Entonces, la manera de aprender, cuando lo haces de una manera sencilla, con una manera divertida, es así, aprendes inmediatamente. Entonces, otra cosa, otro detalle importante es también, por ejemplo, la canción.
La Torá se divide en diferentes secciones. Entonces tenemos 5 secciones primordiales, que son los 5 libros, y después cada libro se divide en lo que se conoce como parashot. Entonces, yo me sé las parashot de la Torah, pero ¿por qué? No porque solo tengo muy buena memoria, porque tengo una canción. Bereshit Noach Lech Lecha Mayera Hayesara. ¿Alguien conoce el tonito? ¿De dónde es el tonito? ¿Nadie se acuerda? A ver en los comentarios de dónde es el tonito. Bereshit Noach Lech Lecha Mayera Hayesara Toldot Vayese Vaishlach Vayeshe Miketz Vayigash Vayehi. Barney, muy bien, pusieron bien, Barney. El tonito es de Barney. Entonces, me, me lo aprendí rapidísimo y mis alumnos también se lo aprendieron rapidísimo. ¿Por qué? Porque es divertido. Porque es algo que el cerebro le encanta aprender. Si es algo aburrido que estábamos aquí repitiendo y repitiendo, ya, o sea, al cerebro le aburre. Cuando es algo divertido, el cerebro lo absorbe. Y ya no tienes que estar repitiendo. Breshit, Noach, Lech Lecha, Vayeraj, Sarai 20.000 veces repitiendo. No. Aprende, hazlo divertido y tu mente lo va a aprender automático porque todos somos buenos aprendices. El cerebro, todos, al cerebro le encanta aprender, todos. Aunque te hayan enseñado en la escuela que tu cerebro no funciona o que tú mismo llegaste a la conclusión de que tu cerebro no funcionaba en la escuela, eso es una mentira. Ellos no saben cómo enseñar. Y oye, pero ¿qué pasó con la gente que tuvo buenas calificaciones? Bueno, ellos eran las personas que tenían justo una buena inteligencia justo en el área de español y matemáticas, que es lo que te enseñan en la escuela. Es la única inteligencia que vemos en la escuela realmente es español y matemáticas. El área kinestética casi no se maneja, en educación física probablemente a nadie le importa, es como una materia secundaria y luego tienes a la gente, las inteligencias no les importan en la escuela, lo único que le importan es que sepas, como que sepas escuchar información y escupirla en un examen. El aprendizaje no es así. Cuando somos niños nos encanta aprender, todos aprendemos, aprendemos por naturaleza. En cuanto escuchas algo te da curiosidad y qué es eso y funciona. Es la escuela que mata la creatividad en muchas cosas. Es a veces lo que nos evita aprender son nuestras limitaciones que aprendimos también a veces en la escuela, a veces que nos dijeron es que tú eres un tonto, es que tú eres... pero no, debemos saber, eh, es muy importante este tema, tengan paciencia con ustedes mismos, tengan paciencia, no tienen que aprender inmediatamente. Incluso deben saber, aquí va a haber gente de todos los niveles. Hay gente que está empezando desde cero, hay gente que ya tiene un conocimiento muy amplio y muy vasto en el hebreo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que funcione si tenemos gente con tanta diversidad de conocimiento? Yo les diría es justo porque tenemos gente con tanta diversidad de conocimientos que puede funcionar mucho mejor todo esto. ¿Por qué? Porque entre más podemos esa sinergia que existe entre las personas, de que no solamente uno es el maestro, sino que yo solo soy el guía para que ustedes puedan encontrarse y explorar y explotar sus capacidades, es donde va a funcionar. Otra cosa, la verdad es que una de las razones más sencillas por las que va a funcionar sin meternos en la sinergia y eso es, vamos a empezar desde el Aleph Bet. Todos creen que ya saben el Aleph Bet, pero no todos, muchos creen que ya saben el Aleph Bet, pero realmente no tienen la idea de lo que son las reglas gramaticales correctas. Hay muchos ejemplos que vamos a estar viendo, por ejemplo, con la Aleph, de que mucha gente se come la Aleph como si no existiera y termina cambiando una palabra de decir de parte de, te empiezan a decir muerto, que es... ¿Por qué? Porque se comieron la Aleph. Y hay muchos ejemplos que les voy a poner de cómo es que creían saber pronunciar esas letras, pero no las saben pronunciar realmente. Entonces vamos a regresarnos desde la Aleph y los que creen que ya saben mucho, vamos a regresarnos desde la Aleph y ver cuáles son las reglas de la Aleph y ver cuáles son las reglas de la Bet y de la Bet sin Dagesh, etcétera, etcétera. Vamos a ver todas las letras desde el principio y por lo tanto los que no saben absolutamente nada van a poder aprenderlo bien desde el principio y aquellos que ya saben van a poder regresarse y reaprenderlo. Y ahora ustedes pueden decir, bueno, los que ya saben pueden tener una ventaja, pero no necesariamente, porque vamos a poner el caso de una persona que va caminando en una dirección y ya caminó una hora en esa dirección y se da cuenta que iba en el camino equivocado. Entonces muchas veces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que regresarse otra hora que fue la que caminó y empezar a caminar hacia el otro lado otra hora más. Entonces lo que a ti te tomó una hora, a él le va a tomar 3 horas. Entonces
es lo que pasa con el aprendizaje. Muchas veces aprendimos tanto o algo, lo aprendimos mal tanto, que ahora tenemos que, esos años que lo aprendimos, ahora tenemos que regresarnos a reaprender y empezar a caminar por el camino correcto nuevamente. A veces no es tan difícil, a veces podemos hacer un esquivar por ahí, tratar de meternos por un atajo, pero no siempre. Hay que respetar el proceso, hay que respetar el proceso. Y otra cosa que pasa cuando no respetamos el proceso es que nosotros estamos acostumbrados, ya somos personas adultas, que somos perfectamente capaces de leer oraciones en español. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos una palabra en español y no leemos sílaba por sílaba, no leemos letra por letra, leemos toda la palabra, dos palabras a la vez. Si fuimos a un curso de lectura, a lo mejor vamos a leer toda una oración a la vez, un párrafo completo a la vez. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a eso. ¿Qué hacemos? Nosotros, adultos ya inteligentes, sabidos, entonces empezamos a aprender algo nuevo y ¿qué hacemos? Queremos leer otra vez la palabra completa. Entonces es algo muy chistoso que pasa muchas veces cuando estamos aprendiendo, porque estás con la persona y le dices, a ver, lee esa palabra y entonces, a ver, ve la palabra y adivina algo. A ver, ahí dice tal y te voltean a ver a ti como si tú estuvieras la palabra en la cara. No me preguntes, lee la palabra. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a leer palabras completas. En español así lo hacemos. Veo algo y lo leo inmediatamente la palabra completa. No me tengo que regresar a chuc, 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 como aprendimos en la primaria. ¿Qué hacíamos? Sílaba por sílaba. Me, mo, pa. Eso es lo que hacíamos en la primaria, pero ya estoy un adulto, ya puedo leer palabras completas. Entonces pensamos que podemos hacer lo mismo en hebreo. Entonces agarramos la palabra, leemos y queremos adivinar. ¿Es tal? Y no adivines. Vamos a leer, regresa, respeta el proceso. Hay que respetar el proceso de aprendizaje de cada quien y empezar desde el principio, desde cero, letra por letra, sílaba por sílaba, vocal por vocal. No podemos adelantarnos, no podemos irnos rápido. Lo que necesita tiempo requiere tiempo y hay que darle tiempo. Y si no respetas el proceso, si no respetas el tiempo, vas a terminar con malos hábitos en el hebreo. Vas a terminar dañándote en lugar de mejorando. Tienes que respetar el proceso, no hay de otra. Respeta el proceso, respeta tu proceso personal, que lo que te va a tardar a ti es tu proceso personal y no sientas que eres tonto, no sientas que no puedes aprender, simplemente respeta tu proceso. Y muchas veces entiende que son los mismos límites impuestos en ti lo que te está haciendo que te cueste tanto. Entonces tenemos que interiorizar esos conceptos y tratar de entender que cuando estamos aprendiendo nos vamos a tardar lo que tengamos que tardarnos, tenemos que empezar desde el principio y es como por ejemplo aquella persona que ya aprendió por ejemplo un instrumento, saben que el instrumento se tiene que empezar con el proceso desde el principio. El instrumento, si tú quieres tocar algo de manera rapidísima, no es difícil realmente, solamente requiere un proceso. Para tocar, si tú tocar lento un instrumento es más difícil que tocar rápido en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque cuando tú tocas lento, el instrumento inmediatamente se escucha cuando cometes un error. Si tú tocas rápido, solamente alguien con un oído muy agudo puede reconocer cuando cometiste un error. Entonces lo mismo pasa en el aprendizaje de los idiomas. Si aquí la idea, aquí queremos reconocer nuestros errores, entonces queremos hacerlo lento para escucharnos, para ver si lo estamos pronunciando correctamente y practicar. ¿Qué quieres en un instrumento? Si quieres tocar algo rápido, tienes que hacerlo lento muchas veces lento, 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 lento. ¿Para qué? Para que la repetición se haga algo automático en ti. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vas a estar tocando, ya es algo automático. Tu memoria muscular, generas memoria muscular y deben saber, los idiomas requieren memoria muscular. ¿Dónde? Aquí. Hay muchísimos músculos en tu rostro que participan en la pronunciación correcta de las palabras, de las letras. Muchos músculos que van desde tu nariz, desde toda tu boca, tu garganta, tu lengua, tus dientes, la parte de atrás de tu boca. Muchas partes que requieren que ejercites y que empieces desde el principio. Y que está bien que no te salga al principio y que tienes que practicar, como ya lo dijimos. Entonces, eh, es por eso que vamos a hacer que esto funcione desde el principio, porque vamos a empezar desde el principio y aquellas personas que ya tienen experiencia, igual vamos a empezar desde el principio para ir limpiando los errores que tengamos y vamos a ir un poquito rápido. ¿Y qué van a hacer las personas, digamos, que van un poco más lento? Lo van a
van a poder ayudarse a sí mismos a través de los compañeros de estudio, van a poderse ayudar a sí mismos con los ejercicios. Vamos a dar, cada cosa que vamos en clase, me lo van a mandar a mí personalmente para que yo lo pueda revisar y pueda corregirles la pronunciación. Y vamos a ir viendo errores que son hay cosas que son comunes en toda Latinoamérica, de errores comunes en toda Latinoamérica que vamos a estar viendo para que evites tener esos errores. O sea, vamos a ir viendo poco a poco todo el sistema del hebreo, todo el sistema del aprendizaje para que puedas hacerlo de la manera más efectiva posible. Entonces, otra cosa, vamos a tener diferentes áreas, vamos a ver el Aleph Bet desde el principio, con las vocales desde el principio, donde vamos a estar uniendo, haciendo sílabas desde el principio. Vamos a estar manejando este libro que es Me'alef. Si lo tienen, qué bueno. Si no lo tienen y lo quieren comprar, pueden comprarlo conmigo. Si no lo quieren comprar, no lo tienen que comprarlo. Vamos a estar pasando en la computadora. Quien quiera hacerlo, puede hacerlo con su servidor. Quien no quiera hacerlo, no tiene que comprarlo. Vamos a estar utilizando este método, me encanta este método porque él empieza desde el principio a juntar lo que son letras y sílabas, letras y vocales, sílabas desde el principio, para que sea práctico desde el principio. Entonces vamos a estar aprendiendo los nombres de las letras, los nombres de las vocales, los nombres y cómo se pronuncian desde el principio y aprendiendo vocabulario. Aunque la primera ronda no vamos a ver vocabulario para que no nos distraigamos, vamos a hacer un repaso general de todo y ahí es donde vamos a empezar a ver vocabulario. Esa es la primera parte. Después vamos a ver reglas gramaticales más avanzadas, como reglas de la sheba, reglas de los acentos, reglas de los sufijos y los prefijos de manera general, reglas de los ta'amim de manera general, que son las entonaciones de la Torá, porque todo eso está involucrado en las mismas reglas gramaticales. Entonces es importante para todo esto. Eso es como con el tema general que vamos a estar viendo, y al final vas a poder entender en dónde va el acento, en dónde no va el acento, cuándo se pronuncia una sheba, cuándo no se pronuncia, todos los temas que vimos lo que fue la publicidad, es lo que vamos a estar viendo dentro del texto. Cualquier pregunta que tengan en detalle lo pueden hacer personalmente conmigo, pueden hacerlo en el grupo para que más personas se beneficien si quieren, y vamos a estar poco a poco avanzando juntos, y vamos a tratar de que no se quede nadie atrás, y todas las clases se van a grabar. Lo importante es que si no te pudiste conectar, que lo escuches. Lo mejor es que te conectes siempre para que puedas, porque digamos, el instinto es muy, muy engañoso. Entonces una persona le dice, no te preocupes, no pasa nada, pásate una, pásate dos, pásate tres, y de repente ya estás muy atrasado y ahora te va a decir, no, ya es mucho, ya no vas a poder alcanzar, ya no lo vas a poder alcanzar, entonces ya para qué le sigues. Entonces recuerden, dijimos la estadística del 3% de personas que empiezan un curso lo terminan. No queremos que ustedes sean parte de la estadística. Vamos a tratar de echarle ganas para que nadie se quede atrás y todos podamos completar, los que empezamos el curso podamos completarlo y podamos al final terminar con una buena pronunciación, de manera correcta, leer correctamente como tiene que ser. Si tienen preguntas pueden hacerlas en el chat, porque ya es hora de que podamos de terminar por ahorita. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pueden hacerla por el chat, por favor. Van a ser los domingos y miércoles. Aún tengo por definir el miércoles. Realmente voy a poner una encuesta en el grupo para ver qué es lo que más conviene, si sea a las 7 o a las 8 de la noche, porque hubo varias personas que me expresaron que no podían a las 8 de la noche, que era el horario original. Pero entonces voy a poner en el grupo una encuesta para ver bien, para definir, podamos definir bien ese tema. Vamos a definirlo con una encuesta si va a ser a las 7 o a las 8. Entonces en el grupo esténse pendientes y todos voten para que podamos hacer lo que sea lo mejor para la mayoría. Eh, Kelalim, dijimos que, preguntan aquí qué es Kelalim y qué es Peratim. Kelalim es los detalles generales de algo, la generalidad. O sea, una persona siempre tiene que empezar por lo más general y irse por los detalles de tal cosa. Cuando uno, por ejemplo, cuando una persona está aprendiendo Torah, lo más general de lo general es la Torah. Y de ahí se desprenden los preceptos, digamos, los preceptos, los 613 preceptos de la Torá, pero a su vez los 613 preceptos se convierten en lo que es lo mismo, la particularidad. Entonces, o sea, digamos que hay que ir del conocimiento más general a lo más particular.
y no empezar a aprender detalles, porque eso nos confunden los detalles. Ok, digo, yo sé que hay gente que, y bueno, informes del libro, mándenme WhatsApp y les doy informes por privado, Besdrat Hashem. Eh, yo sé que va a haber gente que a lo mejor no va a poder ni a las 7 ni a las 8, pero no vamos a tratar de que sea un horario que sea el más conveniente para la mayoría de la gente. Y bueno, y recuerden que siempre está siempre vamos a tener disponible las grabaciones de las clases para que puedan acceder a ellas. Sí, la siguiente clase va a ser este miércoles, Be'ezrat Hashem, al horario que decida la mayoría. ¿Alguna otra pregunta o damos esto por terminado? Muy bien, si tienen alguna otra pregunta, pueden hacerla directamente a mi WhatsApp o pueden hacerla en el grupo en el que estamos. Y igual, o sea, si alguien no se ha iniciado, puede hacerlo a través de mandarme un mensaje en caso de que alguien no tenga, que alguien no me haya podido contactar, les mando mi número de teléfono en caso de que alguien entró por otra persona. Pueden contactarme a mi WhatsApp personal y si no están todavía inscritos en el curso, todavía tienen chance para inscribirse. Y Bezrat Hashem, nos vemos el siguiente miércoles. Que tengan todos una excelente semana. Hasta luego. Gracias, Aaron. Buenas noches a todos.